Malvinas. Estamos con una protagonista. No fue, digamos, alguien que combatió en una trinchera, ni piloteó un avión, ni estuvo arriba de un barco. Fue una enfermera. Que también, la historia, yo le hablaba de lo trágico que es la historia, lo que tardan en reconocerse a nuestros héroes. Formó parte de un grupo de enfermeras que trabajó en las islas, que tiene toda una historia de heroína y que la propia historia argentina tardó años en reconocerla, a ella y al grupo de trabajo que integró. Estela Morales. Estela, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme y contar un poquito de esta historia que fue olvidada durante tantos años. Fue olvidada durante muchos años. Yo leí el libro que recuerda la situación que atravesaron ustedes, pero me gustaría que vos nos cuentes cómo fue que llegaste vos a Malvinas, por qué fuiste a Malvinas y qué fue lo que hicieron allá durante la guerra. Bueno, en principio voy a aclarar, nosotras no fuimos, somos 14 mujeres enfermeras con grado militar en ese momento. ¿Tenían grado militar en ese momento? Exactamente, no fuimos a Malvinas, esa fue una orden primera que decidió, por superiores por supuesto, decidieron que las mujeres, 5 primeras mujeres iban a las islas junto a un hospital reubicable que había comprado Fuerza Aérea en el año 1981. Ese hospital lo conocíamos, sabíamos cómo armarlo y desarmarlo y además trabajar en el mismo porque ha hecho varios viajes en comisión en territorio argentino. Así que bueno, nos preparamos para ir en principio a las islas, pero posteriormente hubo una contraorden y terminó ese hospital instalándose en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Y allí estuvimos desde los inicios hasta el final de la guerra. Digo desde los inicios porque fueron los primeros días de abril donde estuvimos instalando el hospital, nosotras sabíamos instalarlo, no solo cumplimos la tarea y la labor de enfermería, sino que también cumplimos con esa labor, realizamos evacuaciones aéreas, transportando heridos, transportando soldados. Estela, perdóname que te interrumpa. Sí. A lo mejor fue un signo de época. Ustedes no fueron a las islas y enfermeros hombres sí. Sí. Y era una cuestión de género. Solo hombres, por supuesto. Pero fue una cuestión de género, ¿no? Mira, yo creo que estar ahí en ese lugar, en el Teatro de Operaciones en Comodoro Rivadavia y estar ahí asistiendo a la llegada de los heridos, a la llegada de los soldados que venían de ese infierno, estuvo bien. Creo que era el lugar adecuado para recibirlos, llegaban los Hércules y... No dudo eso, sí. Digo que a lo mejor esa división, que las enfermeras se queden en el continente y que los enfermeros puedan ir a Malvinas, era una decisión de género, digo, básicamente porque eran mujeres. Mira, en principio, como ya te dije, el hospital iba a ser instalado en las Islas Malvinas, pero después por el suelo, que el hospital es muy pesado, son 11 módulos que se arman como si fueran los vagones de un tren. Y aquí el aeropuerto que de Malvinas no es el mismo que está ahora, que era totalmente distinto. Claro, y ese suelo no lo iba a soportar, eso es lo que dijeron, y bueno, la orden fue instalarlo en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro. Y allí estuvimos, desde los inicios hasta el final, como te digo, cumplimos con nuestra labor como enfermeras, atendiendo y conteniendo a los heridos, a los soldados que llegaban de ese infierno. Y digo conteniendo porque las enfermeras estamos preparadas para eso. Y digo también que estuvimos y que fuimos olvidadas. Y allí empieza esa tarea, esa diferencia entre el varón y la mujer, ¿no? Allí empieza esa discriminación y esa falta de valorar la labor de la enfermera en una guerra. Nosotras estuvimos allí no combatiendo, o sea, no fuimos a matar, fuimos a atender a los heridos. Y sin embargo, pese a que habíamos sido reconocidas en el año 2000, en el 1990, con diploma y medalla otorgada por el Honorable Congreso de la Nación y certificado en el año 1985 por la Fuerza Aérea, que nos extiende el certificado y dice que hemos participado de esta batalla aérea, sin embargo, se nos olvidó, no se nos reconoció. Así que... Pero hay que aclarar algo, porque también hay una lucha de los soldados movilizados que estuvieron en el continente, que la guerra del Atlántico Sur cruzó un paralelo, que es el paralelo a la altura de Comodoro Rivadavia, y fue el teatro de operaciones del Atlántico Sur, es todo lo que sucedió debajo de ese paralelo que era Comodoro Rivadavia. Sin embargo, el reconocimiento como veteranos de guerra
un reconocimiento económico, que puede ser una pensión, o hasta el propio reconocimiento honorífico como veterano de guerra, se les dio a los soldados que participaron o que pisaron suelo isleño. A los que combatieron y a los que no, porque hubo algunos soldados que estuvieron en Puerto Argentino y no llegaron a combatir, pero el solo hecho de haber estado en las islas les dio ese rango de veterano. Incluso algunos soldados que eran de logística, que llegaron al principio, desembarcaron, bajaron, descargaron aviones y volvieron, pero por solo hecho de haber pasado un día o dos en Malvinas, se les dio ese derecho. A los que estuvieron en el continente, no. A ustedes, enfermeras, hace poquito que la reconocieron, pero al resto, hoy había una marcha en el Congreso de estos chicos, porque estos chicos son gente grande ahora, que son los que estuvieron movilizados en el continente, que están buscando ese reconocimiento de veterano. ¿Es así? Es así. Yo me pregunto y pregunto. Están reclamando suelo argentino, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué seguimos con estas diferencias de que si pisaron o no pisaron, de que si estuvieron o no estuvieron, que las millas, que no las millas? Yo entiendo que hubo una sola guerra. Sí, claro. Y el suelo es el suelo argentino. Estamos reclamando suelo argentino, tierra argentina. Entonces, ¿qué es esa diferencia que dicen nosotros son considerados veteranos solo aquellos que pisaron la turba malvinera? Estela, ahí te ves en la foto. ¿Estás sí. En esa foto vos? ¿Cuál sos? Es la que de la izquierda, la que sostiene el casco. La primera a la izquierda. Con la primera de la izquierda, así es. Ahí tenía 26 años. Esto es en Comodoro Rivadavia. Es en Comodoro Rivadavia, cerca de pleno las ambulancias. Conflicto. Pleno conflicto. Esas imágenes fueron sacadas por los corresponsales de guerra y ahí en ese momento a nosotras se nos dijeron que no podíamos hablar, que solamente se nos permitía sacar fotos, pero que no podíamos hablar con los corresponsales. Y posteriormente solo hubo un periodista, Daniel Mendoza, que se les permitió entrar al hospital y hacernos una nota en ese momento bastante superficial. ¿Cómo recibías en el hospital a los heridos? ¿Cómo venían ellos al continente? ¿En qué estado? No solo físico, sino también psíquico, psicológico. Cuando comenzó el ataque, nosotras empezamos a entender el verdadero significado de lo que es una guerra. Llegaban malheridos, como es una guerra. Uno llega malherido, no solamente físicamente, sino también psíquicamente. Esas heridas, las físicas, que uno siente que las puede atender médicos, enfermeras, que cuidan y que sanan esas heridas, te puedo asegurar que las heridas que traen psíquicamente son esas que perduran. Y por eso, como dijo muy bien al comienzo, hay tantos suicidios. Claro. Por esa... Creo que ningún ser humano puede soportar y tolerar una guerra. Estela, se ha hablado mucho, yo lo he dicho recién en la introducción al programa, no de las fuerzas militares que eran preparadas, suboficiales, oficiales, militares de carrera, sí de la baja preparación o de la nula preparación que tenían los soldados, los colismas, ¿no? Que fueron a la guerra. Ustedes como enfermeras, y dada esa labor impecable que hicieron como Rivadavia, ¿estaban preparadas? Todas somos enfermeras profesionales, capacitadas, estábamos entrenadas, hicimos simulacros de guerra, estábamos capacitadas profesionalmente. Porque me imagino que la atención en Comodoro Rivadavia sobre atender en un hospital, la atención de que Comodoro podría ser bombardeado también desde alguna fragata inglesa, estaba latente. O sea, ustedes despertaban vivían bajo esa tensión, por eso pregunto. Vivimos las sirenas, estuvimos refugiadas también porque teníamos un refugio en casos de ataques aéreos que sonaba una alarma. Vivimos todo lo que se vive hoy en la televisión, exactamente eso, los oscurecimientos, los toques de queda, las sirenas, el dolor y el horror de recibir a esos heridos que clamaban por sus madres. Pero fíjate vos, ellos clamaban por su madre porque uno cuando está en situaciones de dolor y de angustia, enseguida pensás en tu mamá. Claro. Y ellos pensaban en su madre y veían en nosotras justamente aquella mujer que podían llevarles, a la mamá, claro. Y podían llevarles tranquilidad, porque ellos no le pedían a los militares y a los superiores, no pedían eso.
no iban, no se animaban a decir extraño o quiero ver a mi mamá. Y al mismo tiempo, a pesar de su dolor y a pesar de sus heridas, ellos querían volver. Querían volver a la trinchera porque allí habían dejado a sus hermanos. Fíjate vos que también el dolor y la angustia y estar bajo el fuego también te hermana con los que están a tu lado. Esas cosas rescato de aquel momento porque creo que marcan el verdadero significado de lo que es una guerra. Aunque estés preparada profesionalmente, tanto el médico como la enfermera, como cualquier sanitarista, te puedo asegurar que estar en ese momento, en esa guerra tan cruenta, porque fue muy cruenta, duró poco, pero fue muy cruenta, te puedo asegurar que no te olvidás jamás. Y le preguntás a cualquier soldado, Sí, claro. sobreviviente, y te puedo asegurar que te va a decir lo mismo. El ser humano no está preparado para una guerra. Por eso tantos problemas emocionales y mentales. Muchos problemas emocionales, muchas dificultades para reinsertarse en la sociedad luego de haber atravesado una guerra, ver morir a sus compañeros. Yo Exactamente. cubrí el tema Malvinas para el diario La Nación durante muchos años, entrevisté muchísimos veteranos de guerra y muchos de ellos han sepultado en tumbas de guerra, en pozos colectivos, a sus propios amigos, y son imágenes que generalmente vuelven y nunca pasaron 30, 40 años y siguen volviendo. Es muy difícil para ellos, claro que sí, emocionalmente la guerra deja heridas que no cicatrizan, que no nunca. Cicatrizan. Porque nunca. ese es el tema, nunca. Quizás una herida bala cicatriza, una herida emocional no cicatriza. Y en ese sentido, ¿los considerás víctimas de la guerra, héroes de guerra, las dos cosas al mismo tiempo? Yo, como bien lo dijeron, servicio militar obligatorio, fueron obligados. Ellos no querían ir a la guerra. Yo creo que ningún ser humano quiere ir a la guerra, no estaban preparados. Ni siquiera estaban preparados ni física, ni emocionalmente, y tampoco en la vestimenta, ni tampoco con las armas. Fueron a defender la patria sin armas prácticamente. Y volvieron como, volvieron desnutridos también, volvieron mal alimentados. Yo siempre digo que hay 649 héroes que quedaron allá, ¿no? Esos 649 héroes significa ausencias en cada familia. Esas ausencias que no se recuperan más. Eso es la guerra, es la pérdida de vidas. Así que, señores, si en el siglo XXI todavía estamos pensando en guerras, que para lograr objetivos hay que matar, yo creo que hay una gran equivocación, falta madurez, falta responsabilidad y falta solidaridad. ¿Pudiste cumplir el ciclo de visitar las islas en algún momento? No, no voy a ir a las islas. No vas a ir a las como islas. dice mi amiga Alicia, vamos a ir a las islas porque son argentinas, así que tenemos que ir con nuestro documento, no con un pasaporte. Eso lo dice mi compañera y creo que tiene razón. Pero capaz que nosotras no podamos ir, soy grande, ya tengo 67 años, estoy en el final de la etapa de mi vida, ¿no? Y creo que los jóvenes de hoy, el futuro lo va a lograr, no con las armas. Creo que es un ejemplo esto de esta cruenta lucha, lo que dejó. Dejó muertes, dejó heridas, como decís vos, que no sanan nunca. Y a través del diálogo, a través de la paz y a través de todos estos jóvenes que se están interiorizando ahora, porque la sociedad desconocía, ¿no? No, además había hubo un muchas proceso, cosas. vos lo viviste, que hubo un proceso muy fuerte. Cuando termina la guerra de Malvinas, llega la democracia sin condicionamientos, producto de la guerra de Malvinas, pero había de parte de la sociedad demandas por memoria, verdad y justicia por los crímenes y delitos que había cometido la dictadura. Ahora, hubo como un proceso de desmalvinización inmediato, no porque un gobierno lo haya querido, sino porque la gente intentó correrse de esa responsabilidad de haber acompañado con fervor. Veíamos recién las imágenes de la plaza de Galtieri, el fervor patriótico, el somos todos argentinos, le ganamos, festejar el hundimiento del Sheffield como si fuera un gol a los ingleses. Bueno, yo creo que hubo una parte vergonzante de muchas personas decir,
no acompañé la represión ilegal de la dictadura, para nada, pero sí me involucré con Malvinas. Entonces lo dejaron de lado, porque más allá del reconocimiento público y estatal, que en el caso tuyo tardó demasiado, los propios soldados también tuvieron que esperar unos cuantos años. Pero no estoy hablando de reconocimiento público estatal económico como una pensión de guerra, sino el de los propios habitantes de la Argentina. Se le dio la espalda a Malvinas. Colimbas que venían de pelear, chicos, costaron ser reconocidos por sus pares. O sea, fue muy difícil, fue una etapa muy difícil la que se vivió en los 80 para la gente que participó en la guerra. Fue muy dura, esto lo he hablado con muchos excombatientes, fue muy dura para ellos cuando volvieron de la guerra también, ¿no? Sí, claro que sí. Yo creo que esa derrota que sufrieron los militares, el gobierno de facto, se trasladó hacia nosotras y hacia los soldados que volvieron, ¿no? Era mala palabra, ¿no? No se podía hablar. No se podía hablar de ese tema y creo que cada una, por lo menos de nosotras, se encerró en sí misma. De ese tema no se podía hablar y así pasaron los años y la sociedad desconocía la participación de la mujer enfermera en esta guerra. Todo esto creo que es porque no se cuenta la verdad entera, ¿no? Se cuentan siempre mitades, siempre pedacitos de la historia. Y esto se va, pienso yo, ¿no? Que hay que mostrar la verdad, hay que contar la verdad. Y nosotras contamos nuestra verdad con fundamento porque tenemos documentos, tenemos escritos, tenemos cartas, tenemos fotografías. Claro, claro. Y eso nos ayudó a esta visibilización y a que la justicia, porque tuvimos que, perdóname, recurrir a la justicia para tener recurrir a la justicia y recién en el año 2021, por un fallo con perspectiva de género. ¿Crees que todos los soldados movilizados, así se les llama, que estuvieron en el continente durante la guerra, deberían tener el mismo reconocimiento que tuvieron ustedes? Cada uno tiene que reconocer si él es, desde el momento en que es un soldado que estuvo en continente y que estuvo participando de esta acción bélica, de alguna manera cada uno en su función, cumpliendo una función, es considerado veterano de guerra. Ese es mi pensamiento y creo que nosotras, al estar en el continente, pero cumpliendo una función bélica, en este caso atendiendo a los heridos, corresponde ser veterana. Yo me considero veterana antes de recibir ese papel. Ese papelito que dice que soy veterana de guerra, lo recibimos Alicia y yo, mi compañera, ella que levantó esta bandera por la visibilidad, el 1 de febrero del 2022, hace muy poquito. Pero nos consideramos veteranas de guerra desde los inicios, desde el momento en que empezamos a atender a los heridos. No necesitamos ese papel para decir somos veteranas. Nosotros lo dijimos siempre, lo que pasa es que para el gobierno y para el Estado necesitamos ese papel para que nos consideren veteranas. El caso de ellas, Leandro, te comparto esto, digo, para que lo reflexionemos juntos. El caso de ellas es un grupo de 14 enfermeras, tuvo un reconocimiento que quizás para el Estado era más fácil hacerlo. Las mujeres enfermeras participaron atendiendo heridos o enfermos en un hospital de guerra en el continente. Pero hay una negación de parte, creo que hasta un día Aníbal Fernández dijo, tampoco lo definió hasta como una chantada pedir la pensión, ¿te acordás? La pensión de guerra para el caso de los soldados movilizados. En el Congreso hay varios proyectos, incluso hay un proyecto para darle el 50% de la pensión, no la pensión completa, hay proyectos, pero también, esto lo tengo que decir, muchos veteranos de guerra que estuvieron en Malvinas no están de acuerdo con que los que estuvieron en el continente reciban la misma gratificación que reciben ellos. Hay muchas divisiones, muchas divisiones al Sí. respecto. Y considerando, hablando un poco de la política actual, bueno, el tema Malvinas está incluido en la Constitución, digamos, es un mandato seguir reclamando por la soberanía de las Islas Malvinas. Sin embargo, los distintos gobiernos que pasaron pusieron distintos énfasis y tuvieron distintas políticas hacia la cuestión Malvinas. ¿Vos temés que el tema Malvinas caiga en la grieta, que sea utilizado por oposición y gobierno como un tema más de la grieta, o crees que eso no va a pasar? Mira, yo creo que es un tema muy álgido porque se contaron muchas mentiras, porque se usó políticamente y a mí me parece que Malvinas no tiene que tener un color político. Las Malvinas tienen que tener solo
ese color político que es el celeste y blanco. Si dejamos de lado esto de tomarlo como un trofeo para un gobierno político tal o cual, yo creo que no vamos a conseguir nada. Creo que todos nos tenemos que vestir de la celeste y blanca, que nos falta, eso nos falta un poquito. Es un pueblo solidario, pero falta eso, ¿no? De llevar bien adentro la celeste y blanca. De esa manera es probable que lo logremos, ¿no? Logremos a través de la palabra, como digo, de las negociaciones y no a través de las armas. Si no estamos preparados para la guerra. Estela, también es cierto que esta postura que adoptó la democracia argentina, porque involucra al gobierno de Alfonsín, al de Carlos Menem, al de la Rúa, al de Kirchner, al de Duhalde, todos, tuvieron una postura que se recompusieron las relaciones bilaterales con el Reino Unido, pero con un paraguas que es no hablar de Malvinas. ¿Por qué? Porque el Reino Unido no quiere hablar de Malvinas porque no permite hablar de ceder la soberanía. Y Argentina no quiere hablar de Malvinas sin que se le permita hablar de soberanía. Por lo tanto, esta tirantez, que hoy hay una buena relación entre el Reino Unido y la Argentina, como en cualquier país europeo, pero no se habla de Malvinas. Y esto es lo que ha logrado, que le comparto a Estela, que vos decías, el diálogo, los trabajos, las presentaciones en foros internacionales, pueden ser muy buenos, pero hoy estamos mucho más lejos de Malvinas que lo que estábamos en 1982, antes de la guerra. Antes de la guerra, sí, por convenios previos que hubo entre las islas y los gobiernos de Argentina, creo que fue el gobierno de la NUCE, había delegaciones en Puerto Argentino de Gas del Estado, YPF, de Líneas Aéreas del Estado, de Correo Argentino. Había puentes, sí. Claro, había docentes que iban de Tierra del Fuego a enseñarle español, sí, a los isleños. Los isleños enviaban a sus hijos a estudiar al continente, a Comodoro Rivadavia, a Río Gallegos. Mujeres isleñas que cruzaban al continente a parir a sus hijos. Había como una necesidad mutua de los isleños de Argentina y esto generó un intercambio y una relación. La guerra de Malvinas rompió todo ese puente. Totalmente. Absolutamente. Y esta tesitura de, producto de esta guerra, plantarse en soberanía, si no hablamos, y no hablamos con los isleños, porque los isleños son ocupas ilegales, lo único que ha hecho es distanciarnos de Malvinas. Sí. Hoy, por ejemplo, si vos querés ir a Malvinas, yo te invito a que vamos los dos a Malvinas a recorrer para que conozcas, tenemos que viajar 6 días, recorrer 24.000 kilómetros y 3 continentes, porque no hay ningún vuelo directo. Hay 250 familias que quieren viajar a Darwin a visitar a sus hijos al cementerio y tienen que hacer ese raid porque no tienen vuelos directos a Malvinas. Está geográficamente cerca, pero está lejísimo culturalmente. En Malvinas se maneja por la izquierda, nadie toma mate. Es un pedacito de Gran Bretaña ahí. Entonces digo, a lo mejor pregunto, lo escribí el otro día en el diario, pregunto si no hay que cambiar la estrategia y empezar a hablar con los isleños, ¿no? Empezar a acercarnos más. Bueno, volver a lo que sucedía antes, o sea, volver a lo que sucedía antes, claro. Que había ese intercambio, ese camino, si no se interrumpía por la guerra, seguramente hoy nos tendría más interrelacionados. Quizás mujeres isleñas casadas con argentinos, argentinas casadas con isleños, esa unión familiar hubiese permitido que tuviéramos una relación mucho más estrecha de intercambio y quizás la soberanía hubiese sido mucho más cercana. Un conflicto extenso en Europa hubiese permitido, o la pandemia hubiese permitido que los isleños, en lugar de, porque ellos desconfían de todos nosotros después de la guerra, hubiese permitido que necesitaran de nosotros, o que somos los que tienen más a mano, y hubiese sido mucho más fluida la relación. Hoy se maneja más con Chile, por ejemplo, que con Argentina. Digo que la guerra dificultó todo eso, y a mí me parece, creo yo, que está demostrado después de 40 años que esta postura de no hablamos con los isleños porque son ocupantes ilegales y no nos sentamos a tratarlos como sujeto de derecho, que puede ser una postura respetable, pero no ha tenido resultados. No sé qué opinas. Justamente hay que volver a iniciar ese diálogo, hay que volver a establecer esos puentes aéreos, hay que volver a intentar de esa manera. Por eso digo, no busquemos la guerra, claro, no busquemos eso, sino busquemos e intentemos llegar a un diálogo. E inclusive te escuché en algún momento dando unas charlas acá en provincia de Buenos Aires, que se estaba intentando el diálogo y la comunicación entre los jóvenes.
entre jóvenes, y te estoy hablando 2014, 2015. Esos tienen, los isleños tienen otra mirada y otra apertura. Sí, además los tienen un jóvenes. grave problema de conectividad. Hoy que Internet es una ventana al mundo y apertura, ellos tienen un grave problema de conectividad que nosotros podíamos abastecerlo. Hay muchas cosas que se podrían hacer para acercarnos y bueno... Intentemos por ese lado. Intentemos por ese lado. Por supuesto, la guerra está totalmente descartada, pero esa guerra, mirá lo que nos costó, ¿no? Sí. Nos puso a Malvinas mucho más lejos de lo que está. Estela, fue un placer enorme tenerte en el programa, la verdad, y estamos yo personalmente, creo que Leandro también muy contentos de que hayan sido reconocidos. Tardó demasiado, como suele pasar en este país, para las causas nobles, tardan La justicia en llega, reconocerse. es lenta, pero llega, ¿no? Gracias. Pero bueno, muchísimas gracias por tu a visita. ustedes por invitarme y bueno, sigamos batallando contra este silencio, contra este olvido, contra estas diferencias, ¿no? Y estas grietas que suelen ocurrir en nuestro país. Tratemos de unirnos un poco más y logremos, que los jóvenes lo van a lograr. Seguro. Los jóvenes lo van a lograr. Mantener viva la memoria. Se están interiorizando mucho sobre las Islas Malvinas y van a lograr volver otra vez a este diálogo y a estos intercambios. Hoy fui a la mañana a dar una charla a una escuela de Villa Urquiza, la escuela de Buenos Aires, chicos de séptimo grado, sexto grado, ¿no? Y me encontré con un grupo de pibes que preguntaban muchísimo sobre Malvinas, preguntaban muchísimo sobre la situación de la guerra, y la verdad que me fui muy satisfecho pensando eso, lo que decís vos, ¿no? Ojo que no es que quedó en el olvido, están ávidos de conocer. Están ávidos de conocer, sí, hay que estar nada más. Sí, es increíble, pero bueno, yo creo que sí, que se va a lograr. Gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a ir a un breve corte y